Renovado por 2 años el mandato de la misión de determinación de hechos de la ONU sobre Venezuela. Conozca en el siguiente trabajo cómo fue esta votación y las reacciones que se han generado hasta el momento. El texto de la resolución que fue aprobado en la sede de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra indica que la mayoría de los países que conforman el Consejo están preocupados por la crisis actual que sigue teniendo efectos desproporcionados en los derechos de las mujeres, los niños, las personas de edad, las personas con discapacidad, los migrantes, los refugiados y solicitantes de asilo, los pueblos indígenas en particular en la región del Arco Minero. El texto recoge la prolongada crisis humanitaria que ha obligado a más de 7.7 millones de personas a abandonar Venezuela y por los más de 7.6 millones de personas que dentro de este país siguen necesitando asistencia humanitaria debido a la actual crisis política y económica. En el Consejo de Derechos Humanos están alarmados por las continuas informaciones que dan cuenta de un agravamiento de las violaciones de los derechos humanos. Después de la votación, decidieron por todo esto prorrogar por 2 años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela para que pueda seguir investigando violaciones manifiestas de los derechos humanos. Los activistas de derechos humanos en Venezuela señalan su importancia en estos momentos para el país. Que este órgano de Naciones Unidas fue el primero que documentó y señaló la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La metodología rigurosa con la cual esta misión ha trabajado en contacto directo con las víctimas, con familiares de las mismas y con sus abogados, ha permitido que los casos que ellos han venido analizando hayan sido citados incluso por el fiscal de la Corte Penal Internacional. En cuanto al mandato de la misión de determinación de hechos, este ha sido ampliado a la violencia, a las violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio de este año, y también se ha ampliado su mandato a la investigación de la violencia perpetrada por grupos armados conocidos como colectivos. Por parte del Alto Comisionado se le ha ordenado nuevamente la elaboración de informes que evalúen sus propias recomendaciones, con lo cual se abre una excelente oportunidad para que en 2 informes el Alto Comisionado evalúe las recomendaciones que ha hecho al Estado venezolano. Edmundo González reaccionó a través de su cuenta en X diciendo: este mandato ha sido clave para documentar las graves violaciones de derechos humanos que afectan a nuestro país y que el mundo ha podido conocer. María Corina Machado agradeció el apoyo de la mayoría de los países para que continuara la misión en Venezuela documentando las violaciones e indicó también en X: el aislamiento del régimen es cada vez mayor y más evidente, solo 6 países votaron en contra. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicita a la misión de determinación de los hechos en las sesiones 58 y 61 presentar informes oral de su trabajo sobre Venezuela. Asimismo, insta al Estado venezolano que vuelva a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la misión de determinación de los hechos. Por su parte, la administración de Nicolás Maduro afirmó que las instituciones del sistema de Naciones Unidas se convirtieron en instrumento de presunta coerción y chantaje tras la extensión del mandato de la misión. En un comunicado, la Cancillería venezolana rechazó la renovación de la misión de determinación de hechos y la calificó de irrita e ilegítima. Aseguró que su creación por el Grupo de Lima tiene objetivos exclusivamente políticos que consideró están al servicio de Estados Unidos. La administración de Nicolás Maduro señaló que la misión es una muestra clara, a su juicio, del extravío de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas, que aseguró se convirtieron en un instrumento de presunta coerción y chantaje. En ese sentido, criticó que la ONU no aborde acciones por los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Palestina y en el Líbano. Así lo indicó el texto. Según la Cancillería, la administración de Maduro ha demostrado que tiene un compromiso con los derechos humanos en comparación con los países que, a su juicio, promueven la instrumentalización de los derechos fundamentales para revertir los avances del proceso político de la democracia venezolana, puntualizó el texto.
Y la organización no gubernamental Provea denunció este viernes amenazas contra detenidos en el marco de las protestas postelectorales para que se declaren culpables por el delito de terrorismo. La organización no gubernamental Provea denunció amenazas contra los presos políticos en las cárceles de El Rodeo y Las Crisálidas en Miranda, Tocorón en Aragua y Tocuyito en Carabobo, como medidas de presión para admitir los hechos en las audiencias preliminares de los delitos que el Ministerio Público les ha imputado sin pruebas y sin garantías del debido proceso, indicó la ONG. En su cuenta de X, la organización dijo que están coaccionando a los privados de libertad bajo amenazas de ser pasados a juicio sin ningún tipo de beneficio procesal e incluso mediante el sometimiento a torturas y tratos crueles que incluyen golpizas, negación de alimentos y medicinas y restricciones para recibir visitas de sus familiares. En ese sentido, señaló que según las denuncias de los familiares, a los privados de libertad se les está obligando a firmar y poner sus huellas digitales en papeles en blanco, lo que constituye un fraude procesal masivo y una nueva y abierta violación de las garantías judiciales de los detenidos, explicó el texto. El activista de Provea, Marino Alvarado, aseguró que la coacción de personas inocentes es una grave violación a los derechos humanos y una forma de ejercicio del terrorismo de Estado, por lo que hizo un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y la Organización de Estados Americanos. Hasta el 7 de octubre, la ONG Foro Penal registró 1.916 presos políticos en Venezuela, de los cuales 1.784 fueron tras las protestas postelectorales del pasado 28 de julio. Los detenidos en el contexto postelectoral están siendo acusados de terrorismo, un delito que, de acuerdo a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, contempla penas de entre 25 a 30 años de prisión. Así lo aseguró Provea. Y 105 protestas a favor de que el Consejo Nacional Electoral publique las actas electorales con los resultados de los comicios presidenciales contabilizó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en el mes de septiembre. En total, 131 protestas por razones políticas se registraron en el mes de septiembre. De ellas, 105 fueron manifestaciones de la oposición para exigir la publicación de las actas electorales y pedir respeto a la voluntad del pueblo, mientras que el oficialismo organizó 26 manifestaciones en respaldo a Nicolás Maduro, según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El coordinador general de la ONG, Marco Antonio Ponce, detalló que el 28 de septiembre fue el día con mayores movilizaciones, con 107, fecha en la que la Plataforma Unitaria y el Partido Socialista Unido de Venezuela convocaron a manifestaciones. Ese día se cumplieron 2 meses de las elecciones presidenciales sin la publicación disgregada de los resultados oficiales. También la ONG documentó 68 protestas para exigir justicia por parte de trabajadores políticos defensores y principalmente familiares de víctimas de detenciones arbitrarias y criminalización. La ONG indicó que pese a la constante represión ejercida por el Estado, las protestas continúan siendo un instrumento clave en la exigencia de derechos fundamentales. Y el Tribunal Supremo de Justicia rechazó la solicitud de revisión constitucional de la sentencia que convalidó la reelección de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, que había sido introducida el pasado 25 de septiembre por el ex candidato presidencial Enrique Márquez, respaldado por una veintena de dirigentes opositores y del Partido Comunista de Venezuela. Según el Poder Judicial, el peritaje hecho por la Sala Electoral del TSJ fue efectuado de manera impecable, con las debidas garantías, a través del cual se comprobó la integridad inobjetable del boletín anunciado por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, ese proceso no fue verificado por la oposición venezolana. Y un 80% de los estudiantes venezolanos se encuentran aplazados en asignaturas básicas como matemáticas y lengua, datos que fueron arrojados por la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello a través de su sistema de evaluación de conocimientos en línea, que hasta el próximo 7 de noviembre estará realizando nuevamente un diagnóstico de la calidad educativa en el país. José Javier Salas, coordinador de proyectos especiales de la Escuela de Educación de la UCAP, señaló que por medio de las pruebas CECEL, la universidad ha logrado realizar un diagnóstico del nivel académico en instituciones públicas y privadas, para posteriormente actuar en función de ello. Para este año se espera que la prueba llegue a más de 20.000 estudiantes en todo el país.
Quizás este año el decrecimiento sea hasta lo que llevamos de base de datos de aplicación del sistema, cerca de medio punto. Hayamos perdido de rendimiento del año 22-23 al año 23-24. Significa que el año pasado estábamos alrededor de 8 puntos de promedio en matemáticas, alrededor de 9 en castellano y hemos retrocedido a 7,5 y 8 con algo en cada una de las áreas. El 80% de los estudiantes están aplazados. Esta evaluación, que se realiza en base a los 20 puntos, ha determinado además una importante brecha entre las instituciones públicas y privadas en Venezuela. Nosotros teníamos 7,7 el promedio de los privados y el promedio de los públicos estaba en 6, un poquito menos de un punto por debajo, ¿no? Esa diferencia, sin duda, es mucho más grande en aquellas instituciones que ni siquiera se arriesgan a evaluarse, ¿no? Aquí estamos hablando de las instituciones educativas que tienen acceso a internet, que pudieron conectarse, tomar el examen en línea, que se preocuparon y ocuparon de hacerlo. Yo estoy convencido que el rendimiento debe estar muy por debajo de lo que nosotros estamos reflejando en las instituciones públicas, porque bueno, la realidad es mucho más cruel, es mucho más dramática. Salas explicó que debido a esta situación, desde la Universidad Católica Andrés Bello confiesan que han tenido que activar materias de refuerzo en su oferta académica. Nosotros tenemos hoy por hoy una cantidad de asignaturas troncales de primer semestre que son básicamente nivelación. Y cosas que no, pues tenemos que asumir el pago. Tenemos un propedéutico que recibe al estudiante en su último año de bachillerato y lo va nivelando para que cuando entre a la universidad entre con mejores condiciones. Eso te da una idea de cómo hemos tenido que reconocer que la situación no es la deseada y cómo tenemos que activarnos. Para este 2024, los coordinadores del proyecto mantienen las mismas prioridades: obtener información en cuanto a las competencias de los alumnos venezolanos en áreas esenciales para reforzar su aprendizaje a través de acciones pedagógicas.